poquitos, muy selecto grupo de acompañantes. Hay mucha actividad hoy en Málaga. La Feria del Libro ha concitado muchas actividades, pero nosotros no queremos ser infieles a las citas y a las mesas propuestas, y mucho menos en este club de lectura. Nos ha fallado mucha gente, entre otras la gran valedora del club, que es María Gámez, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que tendría que estar en esta mesa, pero por un problema de agenda y un problema personal no ha podido acompañarnos. Nos acompaña la concejal Lorena Doña. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias Inés María Guzmán, poeta malagueña estupenda, y a todos los amigos que nos acompañáis aquí esta tarde. Esta tarde venimos a hablar de una novela, como sabéis. Venimos a hablar de Frankenstein, de Mary Shelley. Yo me he traído, además, como en la primera entrega de este club de lectura en el Fundacional, Carmen Velasco, a quien ya conocéis todos, profesora de la Universidad de Málaga, especialista en traducción y en literatura y perspectiva de género, a quien agradezco una vez más su generosidad y su sabia compañía. Ella habló muy encendidamente de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, que fue una figura fundamental en las reivindicaciones de la mujer, de los derechos de la mujer, y como escritora fue una gran pensadora. Le costó muy caro, además, como ella contó, fue muy maltratada por la sociedad de su época, sobre todo por los hombres, por los escritores y por los intelectuales de su época. Entonces, razón de más para que nosotros la reivindiquemos. Y fue madre de ese otro portento de la literatura universal, que es Mary Shelley, conocida como Mary Shelley por el apellido de su marido, el poeta Percy B. Shelley. Y yo he querido traer este libro descatalogado, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, que es un libro fundamental, porque yo creo, y si no me corregirá Carmen Velasco, que es uno de los libros pioneros incluso en la cuestión del sufragismo, de la petición por parte de esta mujer valiente del derecho de la mujer a reivindicarse como intelectual, como política, por supuesto el derecho a votar, en un momento en el que no era nada fácil plantear algo así. Esto pertenece a una colección que se llama 7 libros para entender el siglo XX, y se eligió el libro de esta mujer en la colección Debate, la mítica colección de Debate, nada más y nada menos que entre el Manifiesto Comunista de Karl Marx, El origen de las especies de Charles Darwin, El anticristo de Friedrich Nietzsche, La metamorfosis de Kafka, La teoría de la relatividad de Albert Einstein y El esquema del psicoanálisis de Sigmund Freud. Es decir, aunque esté muy olvidada la labor de esta mujer, de Mary Wollstonecraft, fue una labor fundamental para entender la reivindicación de la mujer en el siglo XX, aunque ya es anterior, como contó Carmen Velasco, y yo creo que para entender también el valor y el talento, la inteligencia y la capacidad de Mary Shelley. Ahora es el momento de que Carmen Velasco nos dé una pincelada importante de Mary Shelley y de su Frankenstein, y después, como sabéis, en este club de lectura abriremos el turno para debatir sobre Frankenstein y sobre su autora. Muchísimas gracias, y ahora es el turno de Carmen Velasco. Muchas gracias, Manuel Francisco, por haber traído el libro, bueno, a todas y a todos ustedes, que ya, bueno, nos hablamos de tú, nos conocemos. Disculpad un poco por la voz, porque la tengo un poquito tomada hace un tiempo regular. Incluso gracias por venir también, a pesar de que ha empezado incluso a llover, a pesar de todas los inconvenientes en el sentido de contraprogramación, por decirlo de alguna manera, o programación a la vez, ¿no?, que tenemos con la Feria del Libro. También podemos sumarnos de algún modo en esta lectura, en este club de lectura, y al hablar de esta obra, pues también nos podemos sumar a esta Feria del Libro, porque incluso también a la gestación de este libro, que fue en 1816, que de alguna forma, pues por conmemorar se pueden conmemorar muchas cosas.
También, bueno, a Manuel Francisco digo por traer esta obra que me parece importantísimo que esté dentro de las 7 mejores obras elegidas en esa colección, y también que con ellas podíamos hacer el club de lectura del próximo octubre cuando empiece, porque leyéndolas yo creo que podríamos salir de aquí pues muchísimo más sabios y comprendiendo muchísimo mejor el tiempo en el que estamos, que es también pues comprenderlo a través de los textos pasados, ¿no? Y por eso en ese sentido quiero un poco enlazar con la obra que hemos leído, que es Frankenstein y el moderno Prometeo, o el moderno Prometeo, ¿no? Que lo tituló así su autora Mary Shelley, porque puede parecer que a lo mejor leer a los clásicos, ¿no? Esta obra fue publicada en 1818 y estamos, por tanto, a principios del siglo XIX. De repente, aproximarnos a los clásicos, pues puede echar un poco para atrás, ¿no? En lo que veníamos quizá hablando un poco Manuel Francisco y yo, y bueno, puede resultar a la hora de acercarse a un texto como este. Y yo, para introducirlo, ¿no? Que ya va a hablar todo el mundo, espero que, bueno, que participemos, porque Frankenstein, independientemente de que hayáis leído el libro de nuevo o una parte del libro, no lo sé, es ya un mito universal. Esto, lo que tiene de interesante a la hora de haberlo planteado, bueno, haberlo elegido, porque en realidad fue una elección de la gente que participó en la primera charla, que les pareció importante. Para mí hay algo fundamental, por ejemplo, a la hora de acercarse a una obra literaria, del tiempo que sea, pero también del pasado, es que es una especie de cápsula del tiempo, o es una especie de bolsa del tiempo, que es lo que me interesa en un principio ver en esa obra, porque la literatura no es algo que está allí alejado y que no tiene relación con nosotros, sino que tiene relación con su tiempo y, por supuesto, luego va a tener relación también con el futuro. Entonces, en ese sentido, esta obra me parece interesantísima. Acercarnos a ella en un principio como cápsula del tiempo, vamos a hacer una especie de un viaje al pasado y ver qué es lo que ocurría en aquella época, y también podríamos hacer una especie de proyección al futuro, puesto que esta obra, y como sabemos, se ha adaptado al cine, se ha adaptado innumerables veces, creo que 457 veces se ha adaptado al cine. Lo decía en un periódico americano, contaron estas obras porque a raíz de la última adaptación, que ha sido Víctor Frankenstein, que se ha estrenado el 15 de abril de este mismo año, se ha vuelto a adaptar. Entonces, en esto es lo que decía de la cápsula del tiempo. La obra, Mary Shelley, que hablaremos un poquito después, pero la escribe cuando se está produciendo la Revolución Industrial. Es una obra que en un sentido tiene también un acercamiento político, una interpretación política y biopolítica de lo que significaba entonces. Había una cantidad de descubrimientos tecnológicos, etcétera, que ya empezaron en Inglaterra, que precisamente era de donde ella era, y por eso de algún modo pues reflejó todas estas revoluciones que se estaban produciendo tan importantes en la época. No sé si se me oye bien, o retumba, porque me acerco, porque creo que me va a fallar la voz, pero bueno, si se oye. En ese sentido, no solamente hay que tener en cuenta esta parte, este año en el que se produce la obra, o ella la escribe, influida por todos esta revolución, sino que hay en el propio texto de Frankenstein. Yo tengo aquí una versión muy antigua, ¿no? Pero bueno, hay montones, se puede comprar realmente un texto que se puede adquirir en cualquier sitio y se puede leer sin ningún problema. Está la figura de Cornelio Agripa, que el doctor Víctor Frankenstein está constantemente hablando de él y refiriéndose a él. Y una de las cosas curiosas de este personaje que existió
precisamente lo que comentaba Manuel Francisco de la cuestión feminista. Este hombre escribió, pues fue escritor, alquimista, cabalista, nigromante, bueno, todo lo que en aquella época, bueno, era por supuesto de 1529, muy anterior. Escribió una obra feminista en pro de las mujeres que se llamaba De la nobleza y preexcelencia del sexo femenino. Y esta obra fue escrita en 1529. Por lo tanto, cuando Mary Shelley, como narradora, bueno, como autora, no narradora, ¿no? la utiliza, está dialogando con el feminismo muy anterior, que ya estaba vigente. Tenemos que tener en cuenta que ella era hija de su madre, por tanto una mujer intelectual, una mujer activa, y el padre igualmente, Godwin, su padre, era una casa llena de libros, que bueno, no siempre todos los hijos aprovechan esta cultura que está en las casas, de hecho ni sus hermanas tampoco, pero ella sí que se ve que es una mujer muy cultivada, una mujer muy estudiosa, y bueno, pues conocía, porque lo podía conocer, lo tenía a disposición, ¿no? Independientemente de que lo hiciera. Entonces, eso lo quería señalar por lo importante. Luego también comenté en el año que Frankenstein se publica, que lo comenté en la charla primera, nació precisamente un doctor Semmelweis, que era un médico que fue el precursor de la como se me estaba de esto de la asepsia, ¿no? Lo que ocurría entonces, que le pasó a la mujer, a la madre de Mary Shelley, fue que a causa de las infecciones, que todavía pues no se había conseguido conocer el motivo de las muertes por parto, pues como no se lavaban las manos los médicos que venían de tratar a los cadáveres con las mismas manos sin lavar y la misma sangre, intervenían a la parturienta y se producía pues por tanto una infección que les causaba la muerte, y por tanto pues había muchísimas muertes entonces. En esa época pues todo este tipo de descubrimientos que nos parecen hoy en día realmente que como que siempre han existido, pues no estaban, y se producían descubrimientos por parte de los médicos en este caso, y también los hombres pues eran algunos, muy pocos, pues activos en el sentido de reivindicación de la mujer, y se daban cuenta de la discriminación que también la mujer tenía, y lo que suponía el sexo femenino de inteligente también, y de capacidades, ¿no? Todo esto pues ella pues lo tiene. Por otra parte, bueno, hablar de Frankenstein, yo lo voy a introducir brevemente, no querría extenderme mucho, también es hablar de ella, ¿no? De Mary Shelley, y en ese sentido quiero también reivindicar, porque por supuesto que su madre era una activa feminista y una mujer maravillosa que publicó pues la reivindicación de los derechos de la mujer, pero Mary Shelley siempre se la tiene por Frankenstein, y se habla mucho de ella y de su personaje porque en algunas ocasiones porque recordaba a Lord Byron en un momento determinado, a su marido, etcétera. Sin embargo, ella tiene un libro que se llama El último hombre. Ella es una mujer que no escribió solamente Frankenstein, a pesar de que se la conoce por eso, pero publicó en 1826 El último hombre, entre otros, que es una novela extensísima, muy larga, en la que habla de un hombre, el único hombre que queda, está escribiendo un manuscrito de lo que le ha pasado en la vida en 2100. O sea, ella habla del futuro, y el mundo se ha quedado, por una serie de enfermedades, etcétera, se ha quedado vacío, y hay un hombre último que es el que ella recoge, bueno, del que ella recoge toda la experiencia. Lo digo porque, por ejemplo, ahora me acuerdo que el otro día un amigo me comentó, hay un cómic que está patando y tal, y petando, como dicen ahora, que se llama El último hombre, While the Last Man,
que parece que ha venido de nuevo. Es un hombre que queda, el último hombre, pero en un mundo de mujeres, que es, bueno, digamos, la diferencia, ¿no? Está escrito entre dos a cuatro manos, por decirlo de alguna manera, entre un hombre y una mujer, y bueno, la dibujante es una mujer. Y le decía yo, bueno, tú no sabes que eso viene de Mary Shelley. O sea, no es que a mí me parece que se descubren cosas. Yo no voy a decir que todo esté descubierto, como a lo mejor hay discursos que sí lo dicen. No digo que todo esté descubierto, pero indudablemente que se toman prestado y se conoce, y estoy convencida de que el que ha escrito el cómic lo conoce y se ha utilizado muchísimas veces sin mencionarse nunca a Mary Shelley. Porque el libro lo tradujo una asociación en 2007, bueno, no sé, hasta 2007, y ha quedado ahí, y no sé ni siquiera si tuvo publicación, pero sí que se lo conoce bueno, pues el mundo de la cultura. Y en ese sentido también nos pesa, tiene Mary Shelley este peso de ser una mujer, de ser la mujer también de un poeta que, desde mi punto de vista, pues era inferior en calidad, si podemos hablar de esto de alguna manera, o incluso en perspectiva de la vida. Ella se ha quedado reducida mucho también a Frankenstein, que no es reducida, que es inmenso, puesto que tenemos aquí, bueno, pues una novela que ha dado lugar a un mito, por lo tanto no es reducida. Pero todo lo demás y toda su visión de futuro y todo lo que significó ella, pues me parece que no es reivindicada, no ha sido reivindicada suficientemente como una figura más completa. Otra cosa que me parece interesante, hablar de la génesis, de cuándo se escribe el libro. En este caso es muy curioso y está muy bien referirnos a la noche del 18 de junio, donde se reúnen pues todos, Mary Shelley, Lord Byron y Polidori, y la hermana de Mary Shelley, pero que ella no escribió, y ahí se gesta, en Villa Diodati, se gesta la idea no solamente de Frankenstein, que según dice Mary Shelley ella lo terminó allí porque se reunieron, estuvieron pasando el verano, pero también el vampiro, no el primer vampiro, sino el vampiro que luego dio lugar a Drácula, que lo escribió Polidori, como sabéis. Entonces, en esa noche extraña, en la que parece que había tormentas, etcétera, bueno, pues se reúnen y se gesta este personaje en ella, ¿no? Es muy romántico, es una idea muy romántica, es una idea que entonces también parece ser que había muchas tertulias. Hoffman estuvo en una de ellas en la época que duró, creo que 2 años, en 1816 hasta 1818 también, en la época en la que se publica Mary Shelley. Bueno, pues había todo esto del espiritismo, oscurantismo, había mucha curiosidad por estos temas que ella plasma, bueno, de una manera mucho más global, ¿no? Y en esa gestación es por lo que también me gustaría hablar, porque hay en esa parte de la creación de la novela, es una creación como todo lo que hay, el producto final es el que vemos, pero todo lo que hay alrededor antes de haberse creado también, digamos, que formaría parte del texto. Desde mi punto de vista, porque lo que sí quizá, y quiero ahí traerlo a colación, bueno, no sé si alguien me lo puede comentar, hay algo siempre que se lee Frankenstein, y yo tengo el miedo un poco cuando lo lea alguna persona que a lo mejor, bueno, a lo mejor no lo conoce, es la textualidad real de la novela. La novela está enmarcada, claro, cuando nosotros el cine nos lo da todo limpio, digamos, o sea, no es un texto, es lo que decíamos, de alguna forma hay que leer también cómo luego se lleva al audiovisual. Desde mi punto de vista, Remando al viento ha sido de Gonzalo Suárez, es la película que lleva al cine mejor,
no sé si como lo veis, no solamente por la historia, sino por la gestación y porque se ve que es un escritor, porque Gonzalo Suárez, además de cineasta, es escritor y él comprende perfectamente la gestación de una novela y luego la visualidad, la importancia de llevarlo al cine, pero no como siempre con el monstruo que nos ha traído la imagen esta que tenemos ya estereotipada, y bueno, y me parece genial, hay muchísimos monstruos, Boris Karloff entre otros, pero también siempre echo de menos en algunas ocasiones la escritora, o sea, la escritora que estaba ahí inventando esa historia de Frankenstein, ese ser tan impresionante porque está formado de partes de otros. Y ese ser que luego, bueno, pues era un ser tan sabio, tan seductor y a la vez tan monstruoso que era ese personaje. Entonces, a la hora, claro, se coge el texto y lo primero que empiezan son las cartas. Esto, claro, es muy decimonónico en el sentido de que el tratamiento de lo epistolar entonces era muy más normal introducirlo en la literatura. Hoy en día no resulta indudablemente tan moderno, tan actual. Aquí, claro, también tendríamos que para actualizar los textos, pues tendríamos que introducir otros medios, ¿no? Pero claro, en la época se escribían cartas y de esa manera, pues claro, se contaban estas cuestiones. Entonces es una estrategia textual que está muy bien para, por ejemplo, contar aspectos que no vamos a saber, puesto que el relato lo hace una persona a la que Víctor Frankenstein le cuenta la historia. Entonces, antes de nada, hay que romper, quizá desde nuestra perspectiva de personas del siglo XXI, hay que romper un poco con esta cuestión de la textualidad en el sentido de la que estamos acostumbrados, que por ejemplo la literatura más realista o más que parece que nos pone la historia como realmente es. La historia, toda historia indudablemente es ficción, está contada, es un artefacto, está construido, no hay nada que sea real tal y como se cuenta, sino que bueno, todo pasa por la ficción. Y el hecho de que en este caso haya cartas que empiezan y terminen el relato, pues puede producir una especie de quizás rechazo en un principio, y por eso pues me parece que es reivindicable y que hay que estar prevenido y vencer de alguna manera esta cuestión, ¿no? Que yo creo que muchas veces hay que vencerla no por nada, sino porque quizá nos perdemos una parte importante de lo que hay luego en el corazón de esa forma que es el texto, que ahora que estamos en el año de Cervantes, pues también comprendió Cervantes y es lo que nos aportó a la literatura española, y por eso es el gran autor, ¿no? Y el Quijote, pues el gran libro, ¿no? Pues no sé, ¿qué más decir de lo de Frankenstein? Yo ya creo que no. Yo había puesto en un Facebook una figura, una foto, y preguntaba ¿qué es Frankenstein? Y la respuesta es la monstruosidad en que se funda la vida. Y a partir de ahí, no sé si ya creo que he introducido un poquito y podemos seguir hablando, o como queráis.